Yo diría como que la primera preocupación que uno puede tener es si es que el sistema político generará estabilidad, o generaría, perdón, estabilidad, que es una de las bases importantes que se necesitan como para que efectivamente pueda haber crecimiento económico, desarrollo económico. Siguiendo eso, hay un eje importante en pueblo indígena, en paridad, en descentralización, en derechos sociales, y algo, esta novedad, digamos, de derechos de la naturaleza que eventualmente puede ser importante. Yo no soy abogado y no sé bien cómo interpretarlo, digamos, pero es importante como saber que la propuesta de constitución existe esta nueva como generación de derechos que entra en derecho a la naturaleza. Aquí copié artículos que son de la versión que salió de la Comisión de Armonización, que todavía no está votada, pero es el último disponible el 15 de este mes, digamos. Entonces, yo diría que diría como que primero está como esta definición que tenemos entidades territoriales autónomas y territorios especiales. Entonces existen como toda esta cadena, digamos, de jurisdicciones. Hay una preocupación como por la equidad horizontal, es decir, que haya alguna coordinación. Y hay algo que me llamó la atención, digamos, que existe esta prioridad de lo local sobre lo regional y de lo regional sobre lo nacional. O sea, hay un fuerte enfoque en descentralización. La figura que yo entiendo que se tendríamos regiones autónomas con gobernadores, asamblea regional, consejo regional, tendríamos provincias, tendríamos comunas autónomas con alcalde, consejo municipal y asamblea social comunal, tendríamos autonomía territorial indígena y tendríamos territorios especiales, que son Isla de Pascua y Juan Fernández básicamente. Y tenemos como toda esta cadena, digamos, que puede dificultar, a mi juicio, la coordinación. O sea, una cosa que uno tiene que, si bien está como establecido en la propuesta de constitución que tiene que haber coordinación, es siempre importante pensar que, por ejemplo, si uno tiene un objetivo de redistribución, tener demasiada autonomía en las distintas jurisdicciones puede generar puede generar comunas o regiones, territorios más ricos que otros, y por lo tanto hay como externalidades que uno debiese considerar en la medida que está abriendo el nivel de jurisdicciones, y al mismo tiempo hay temas de coordinación que pueden ser muy importantes. Después está el tema indígena, que está, todos sabemos, como muy fuerte en la Constitución, la autonomía territorial. Esta autonomía territorial va a ser establecida por ley. ¿Cuáles son las competencias de estas autonomías territoriales? Eh, el Estado va a garantizar el derecho de los pueblos y naciones indígenas a los territorios y recursos, y esta propiedad que tengan los territorios indígenas tiene una especial protección, y esto también se añade en algo que voy a mencionar al final, digamos, pero se añade o se condice también con los derechos de agua, que también tendrían protección especial en el caso de los indígenas. En los transitorios, estos son los aprobados, dice que dentro de 2 años siguientes a la entrada en vigencia, se enviaría al Poder Legislativo un proyecto de ley que regule la creación de todo esto. Y dentro de un plazo de 1 año se generaría una comisión territorial indígena que hará los catastros, planes, etcétera. Y esta comisión está integrada por representantes de los pueblos indígenas y otros representantes nombrados por el presidente. Entonces aquí hay un espacio como bien abierto de cuáles serían efectivamente estos territorios indígenas, y esto puede tener un impacto importante en el crecimiento, en la certidumbre jurídica, etcétera. Esta polémica de que tienen que estar consultados previamente frente a algunos cambios versus otorgar consentimiento. En distintos artículos dicen distintas cosas, y esto es una discusión más abogados que mía, digamos, pero hay una preocupación respecto a cuán viables pueden hacerse cambios, en particular respecto a los temas indígenas. Las personas indígenas también tendrían escaños reservados y tendrían su sistema de justicia propio. Y al mismo tiempo tendrían miembros dentro del Consejo de Justicia, que es este consejo que estaría, entre otras cosas, como haciendo la evaluación de los jueces. Hay un tema de paridad como otro eje de la Constitución. Se establece que tiene que haber paridad de género, que se entiende como que al menos la mitad sean mujeres. Hay un tema muy fuerte de derechos sociales, aquí el listado de derechos sociales.
con estándares que son a veces como complicados de vislumbrar qué es lo que significan. Con un grupo de economistas estábamos trabajando en un costeo de cuánto saldría a implementar los cambios que se establecerían en la Constitución, y no es fácil, digamos, hacer un costeo, porque, por ejemplo, cuando se habla de vivienda digna, habría que entender qué significa esa dignidad, entre otras cosas. Tiene varios adjetivos todo, entonces es difícil como hacer la bajada y definir cada uno de ellos. Y existe la idea de que las personas van a poder, si encuentran que el uso de sus derechos, o hay una privación perturbación o privación de sus derechos fundamentales, van a poder ir a tribunales. Y por lo tanto hay una preocupación, digamos, de que esto va a ser exigible, digamos, y por lo tanto esto va a tener que ser implementado, y existe una preocupación de la judicialización que eso significa. Está este tema de derechos de la naturaleza, que es de una dimensión desconocida, digamos, en el sentido de cómo es la bajada de esto y qué es lo que significa, pero eventualmente es algo que podría restringir también la actividad económica, a ver cómo se hace. En términos más estructurales, digamos, bueno, lo otro también es estructural, pero en términos como más bajados al sistema económico, en el término de salud, lo que dice el artículo 44 es que las cotizaciones obligatorias van a financiar el Sistema Nacional de Salud, y se usarán solamente con el objeto de financiar solidariamente el sistema, y por lo tanto todo lo que conocemos como de ISAPRES, eso deja de existir. Al parecer podrían existir seguros complementarios por sobre la cotización obligatoria que uno podría tomar. En términos de pensiones, yo diría que es menos claro. Dice que va a haber un sistema de seguridad público que no solamente es de pensiones, sino que abarca también enfermedad, discapacidad, etcétera. Una cosa novedosa que tiene es que también va a cubrir a las personas que tengan trabajo doméstico de cuidado, solamente va a tener un costo fiscal. Y va a decir que el Estado va a definir una política de seguridad social que va a estar financiada por los trabajadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Entonces, tenemos como estos dos cambios en sistema de pensiones y sistema de salud que son bastante distintos a los sistemas que tenemos en la actualidad. Un segundo, otro tema que es como relevante, tiene que ver con las negociaciones sindicales y con el derecho a huelga. El derecho a huelga dice que las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ellas, los cuales no podrán ser limitados por ley. Por lo tanto, uno entiende que las huelgas no podrían ser solamente relacionadas con el conflicto que pueda haber al interior de cada una de las empresas, sino que puede haber huelgas por otras razones que las propias organizaciones sindicales definan que son razonables. Y por lo tanto uno podría tener huelgas de las empresas completamente fuera de los procesos de negociación, digamos, colectiva o de negociación de salario, y por razones que podrían ser de cualquier tipo. Y eso es un mundo como bien distinto al mundo en el cual vivimos ahora, en el cual la huelga es como algo de última instancia. Tenemos esta discusión de la propiedad. Aquí hay dos preocupaciones. Una, esta idea de que la expropiación solamente se paga en el justo precio, y aquí hay distintas interpretaciones de distintos juristas respecto a qué significa el justo precio. Ahora, la interpretación lo que decía la Constitución del 80 es que es el valor de mercado. Esto ya no sería necesariamente así, aunque algunos juristas dicen que sí es el valor de mercado dado la jurisprudencia. Yo ahí me declaro ignorante. Ahora uno se pregunta si es que se quería mantener el mismo espíritu porque se cambió el nombre. Y por otro lado está esta idea del pago al contado previo, que estaba en la Constitución que tenemos ahora y que no está acá. Por lo tanto, aquí hay algún debilitamiento del derecho de propiedad. En términos de agua, aquí sí es que yo diría que es una de las preocupaciones más importantes. Dice que el derecho de agua el agua en cualquier estado es inapropiable, entonces no se puede comercializar. Y el Estado va a crear autorizaciones administrativas, y estas autorizaciones administrativas no generan derecho de propiedad. Estas autorizaciones serían entregadas por la Agencia Nacional de Agua,
que definirá quién debiese tener derechos de agua y quién no debiese tener derechos de agua. Esto yo creo que es bien, la implementación de esto puede ser muy complicado. Un valor importante, digamos, de los terrenos agrícolas tiene que ver con las aguas que les sirven. Y aquí en el fondo uno puede tener esta Agencia Nacional de Agua definiendo en un modelo como centralizado cuál es el derecho de agua que tendrían distintas personas o distintas empresas. Y eso, más allá del tema como de propiedad, puede ser un tema logístico bastante difícil. Yo creo como que esta es una de las alertas rojas importantes en temas en los temas económicos de la Constitución. Otro tema relevante es que ahora en esta propuesta de Constitución tenemos que el Estado puede tener iniciativas económicas. Podemos tener las comunas con empresas, podemos tener las regiones con empresas también. Y eso no es necesariamente un problema. Lo que los entendidos dicen es que lo que faltaría es que la competencia de las empresas estatales que sean en igualdad de condiciones, que establece la Constitución, que sean en igualdad de condiciones respecto a las empresas privadas. Y eso es algo que no está en el texto. Y por otro lado, uno se puede preocupar de cuán eficientes pueden ser estas empresas estatales, cuáles son los déficits que pueden tener y qué consecuencias eso puede tener. Ahora, tenemos empresas estatales, digamos, y eso no es necesariamente algo negativo, digamos, pero es de las otras preocupaciones que están en la mesa. Otra preocupación importante a mi juicio tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Si bien el artículo 183 dice que las finanzas públicas se van a conducir de acuerdo al principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, lo cual es súper buena noticia, tenemos distintas cosas. Primero, tenemos que los gobiernos regionales y locales pueden emitir deuda, y eso es algo que puede ser complicado en función de la experiencia de los países vecinos. Una ley va a definir cómo es este proceso y va a establecer límites máximos. No está en la Constitución, en algún minuto, en la propuesta de Constitución, en algún minuto se pensó o se discutió poner algún límite a este endeudamiento y no quedó en la propuesta. Entonces aquí hay un problema como potencial de debilitamiento fiscal. Y después tenemos esto que este problema, a mi juicio, que es quizás más relevante, que es que eventualmente hay mociones, dicho en simple, el Poder Ejecutivo pierde la única iniciativa como para generar gasto. Entonces podemos tener que los parlamentarios generen iniciativas que involucren gasto, y después de eso el gobierno, el presidente de la República puede entregar el patrocinio o no, y este patrocinio tiene 15 días para entregarlo o no. Y eso, o sea, a la luz, por ejemplo, de la discusión que hemos tenido con los retiros de fondos de pensiones, etcétera, y la experiencia que ha tenido Chile, que ha ido, hasta donde yo entiendo, como cambiando desde algo como esto a iniciativa especial del presidente, puede ser una fuente de presión súper fuerte que puede generar un exceso de gasto. Y esto puede generar un efecto importante en las cuentas fiscales. Entonces, yo diría que es algo también que puede tener efectos negativos. Y para terminar, yo diría que hay otras dos cosas que a mi juicio son complejas en términos económicos. Uno, que en mi lectura entiendo que se elimina de alguna forma la delación compensada, que es un instrumento muy importante para asegurar la competencia, digamos, y que no haya oligopolios, etc. Y lo otro es que se declara la minería y la energía como de interés público, y eso hace que sean expropiables. En la definición de cómo se hace la expropiación, una de las razones tiene que ver con que sean de intereses públicos. Entonces, como que los derechos de propiedad en términos de minería y energía quedan debilitados, y eso obviamente puede tener un efecto en inversiones. Eso era, terminé, creo que justo a tiempo. Muchas gracias, Claudia. Te agradecemos tu preocupación y el trabajo que hay detrás de esto. Primero de todo, muchas gracias por la invitación, y es un honor poder estar en esta primera sesión, entiendo, de un set, de un conjunto de seminarios, y que tiene en particular recordar a Guillermo. El título, bueno, ya es conocido. Solamente para ilustrar, puse ahí algunas fotos de contexto de cómo llegamos
a este borrador. Claudia ya abordó gran parte de lo que voy a decir, entonces por suerte que partí con una visión general que se remonta un paso antes, que tiene que ver con cómo llegamos acá, que es la visión general, y luego voy a ir a los principales riesgos que yo pude levantar. Visión general. Esto puede parecer una obviedad, pero creo que es importante plantear que la economía es un sistema que se inserta dentro de un sistema mayor que es la sociedad, la cual se rige por un sistema político. ¿Y por qué planteo esto? Bueno, por algo que Claudia dijo, que sin estabilidad política no habrá estabilidad, sin estabilidad política, repetí, no habrá estabilidad económica que promueva el desarrollo económico. Y eso es súper importante tenerlo en consideración mirando qué ha pasado con países de la región que han entrado en espirales de inestabilidad política, qué pasa con esas economías, terminan siendo mucho más procíclicas y es mucho más difícil abordar las necesidades de largo plazo que tienen los países. Luego, un punto que a mí me parece central cuando uno lee el borrador de la nueva Constitución y trata de ver qué es lo que promueve, yo planteo que tiene un pecado original, y el pecado original es que hay un diagnóstico que es desequilibrado y sesgado, y que de ahí parte todo este proceso. Y esto tiene que ver con un sesgo refundacional en materia de instituciones económicas, lo cual no parte de un análisis que uno pudiese plantear que es un análisis racional, de decir qué cosas funcionan bien, las mantenemos tal cual, qué cosas no funcionan bien, las cambiamos. Y ahí ejemplos claros son, como hablaba recientemente Claudia, por ejemplo, si el derecho de propiedad en Chile funciona relativamente bien, y la interpretación que están dando los juristas es que nada cambia, ¿por qué se sacan palabras claves que incorporan incertidumbre a si va a cambiar o no va a cambiar las características de la propiedad? Hay un sesgo también antieconomía social de mercado que se ve reflejado en atribuciones productivas del Estado, pero que van más allá de simplemente dar, por ejemplo, plantear la posibilidad de que se creen empresas públicas, sino que tiene que ver cómo está abordado en el texto los aspectos claves para el desarrollo económico basado en una economía social de mercado. De eso hay bien poco. Ejemplo, lo pongo más adelante, no se contempla específicamente la propiedad industrial y la propiedad intelectual, que son dos puntos claves para la innovación y el desarrollo de largo plazo. Y hay ciertos, si uno mira temas de recursos naturales, hay una cierta reversión hacia tradiciones estatistas latinoamericanas, y se agregan conceptos poco definidos o que no están definidos y que uno no sabe qué van a significar en la práctica. Otro punto que a mí me parece importante es que el estallido, si uno lo piensa abstractamente o en términos económicos, uno puede plantear que es un shock transitorio. La nueva Constitución, al final del día, es un shock permanente, que puede ser positivo o negativo. No estoy diciendo a priori cómo va a ser, pero cambian las reglas del juego, reglas estructurales, por lo tanto, eso debería tener un efecto permanente. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que dadas las condiciones, como surge todo este proceso, hay en un shock, que era un shock transitorio político, la salida institucional, que todos aplaudieron y me sumo a ese aplauso, fue cambios que van a generar efectos permanentes. Y si uno no es capaz de aislar el ciclo político, lo particular de cuando parte esto, a el análisis más de fondo de cuáles son los problemas que hay en la Constitución actual, hay un riesgo de traspasar aspectos transitorios a permanentes. Y otro punto general que me preocupa son las expectativas sobredimensionadas sobre los efectos reales de corto plazo de la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque al final del día esto es una hoja de ruta que va a tomar muchos años en materializarse, y las demandas parecen ser más inmediatas
y esto genera un posible riesgo de que se acuse de letra chica, y esto genere una ola de indignados 2.0. ¿Por qué esto? Simplemente, y no voy a entrar en detalles, pero creo que siempre es bueno contextualizar desde qué punto hablamos, y creo que el diagnóstico, y por eso digo que el pecado original está en el diagnóstico, que uno lo puede resumir en lo famoso que no son 30 pesos, son 30 años, y uno mira los datos y puede ver claramente el progreso económico que tuvo Chile en estos 30 años. Por lo tanto, el diagnóstico con el que parte, no es difícil darse cuenta que está al menos desequilibrado, ¿sí? Aquí pongo el gráfico del PIB per cápita del 60 a la fecha, y lo corto en la mitad del periodo, que es básicamente del 90, del 60 al 90, del 90 al 2019, que fue cuando ocurre el estallido, y se puede ver claramente cómo la tendencia positiva parte un poco antes, pero en torno al 90, y en ese periodo se lograron cosas tales como reducir la pobreza, que estaba en torno al 40% o menos de un 10%. Uno dice, ok, pero el PIB per cápita no se traspasa a las personas, es algo intangible. No, el PIB per cápita correlaciona muy bien con indicadores de desarrollo humano, es cómo uno puede ir desde acceso a la electricidad o servicios públicos. Aquí puse un gráfico donde la línea azul es Chile, la línea roja es el resto de Sudamérica, de Latinoamérica. Vemos que Chile ya hacia finales de los 2000 estaba cerca del 100% de cobertura eléctrica, y los otros países recién están convergiendo después de 30 años a ese nivel. Si uno mira otros, como que si, no sé, yo soy de la perspectiva de que uno tiene que haber una opción preferencial por los más necesitados de la sociedad. Si uno mira la extrema pobreza, ve también que Chile lo hacía y lo siguió haciendo mejor que los países menos desarrollados de la región. La línea azul es Chile, que hay la roja es el resto de la región. Entonces, básicamente lo único que quiero mostrar con esto es que el diagnóstico estaba desequilibrado y no era objetivo de dónde se parte, pero sí es cierto, y yo creo que también uno tiene que hacerse cargo de por qué se llega a ese punto, de que el rendimiento de la economía ha venido decreciendo fuertemente, incluso durante estos buenos 30 años, el rendimiento fue decreciendo. Esta es la tasa de crecimiento del PIB per cápita, y las líneas de colores son los promedios de las décadas. Entonces, cada una de las décadas pasadas hemos ido disminuyendo en nuestro crecimiento. Y eso se ve obviamente reflejado en variables que las personas, que son muy tangibles para las personas. Por ejemplo, acá está el índice de remuneraciones, esta es la variación a 12 meses, está desde el 94 al 2019, y uno puede ver a partir de esto que las remuneraciones, el índice, durante los 90 crecía a una tasa del 11%, de ahí en adelante la tasa se pegó en torno al 5, 5,5%. Entonces, también aquí, ¿qué quiero plantear con esto? Que detrás de todo este proceso que estamos viviendo, hay condiciones materiales que aumentaron, ¿sí? Que sin lugar a dudas, pero ese aumento fue a una tasa decreciente, si se quiere. Y al ser a una tasa decreciente, la percepción de la ciudadanía de las condiciones es que estaban peores. ¿Por qué? Porque no estaban tan buenas como décadas pasadas, como la década principalmente el 90, que fue la gran década que tuvo Chile. Dicho eso, que es la visión general, entro al detalle. Muchos de los puntos Claudia ya los mencionó, entonces algunos los voy a pasar más rápido. Lo dividí en áreas temáticas, parto con los fiscales. Derechos sociales garantizados con recurso de tutela, básicamente que se puede ir a demandar al Estado por derechos que no están siendo provistos por el Estado. Esto puede generar una judicialización y un costo fiscal importante para el Estado. Es cosa de ver costos que hoy día ya tiene el Estado por ciertos precedentes que hay. Por ejemplo, todo el tema de los trabajadores honorarios. La Contraloría, con un dictamen, consideró que podían ser tratados como contratas, y la mayoría de los casos que fueron apelados, los trabajadores lo ganaron, y eso tiene un costo fiscal. Imaginemos esto aumentado por miles de veces con los derechos sociales.
Se elimina la iniciativa exclusiva del presidente, también lo dijo Claudia, que básicamente el día el presidente tiene que partir firmando proyecto de ley que roguen gasto. Ahora solamente va a necesitar concurrir el presidente, y con una Cámara de Diputados muy fuerte la presión va a ser difícil de contener. Entidades territoriales con atribución de emitir deuda y recaudar impuestos. Esto es complejo porque al final se cae la tentación, hay un claro riesgo moral que al final del día el gobierno central salga a rescatar a las regiones o a los municipios, y eso es complejo, salvo, si bien existen salvaguardas dentro de estos artículos donde se dice no se podrá, por ejemplo, pagar gasto corriente con la deuda, o no se podrá pagar sueldo, al final del día el dinero es fungible, y todos entendemos eso. Entonces yo puedo estar emitiendo deuda para un proyecto de inversión, pero ese proyecto de inversión opera solamente cubriendo OPEX y no el CAPEX, y por lo tanto tengo un subsidio entre medio que no es visible hacia afuera, pero por dentro está. Entonces, son temas bien complejos. Se elimina también la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de seguridad social, y sin siquiera considerar la concurrencia presidencial. Esto a mí me parece muy, muy complejo. Si uno mira qué pasa con los países desarrollados que tienen sistemas, bueno, uno podría pensar más robustos de pensiones en cuanto que tienen mejores niveles, pero también la principal carga fiscal que tienen los países más desarrollados por sus sistemas, que tienden a ser más de reparto que de capitalización individual. Lo que ocurre es que por aquí viene el principal bolso de gasto, y con esta norma, la Cámara podría estar generando estas presiones fiscales de largo plazo. Pensemos si es que se migrara a un reparto 100%, por ejemplo. Y, bueno, se permite la creación de empresas públicas regionales, municipales, para proveer bienes y servicios. También, ya lo mencioné, esto puede ser una forma encubierta de subsidio de las regiones y los municipios, y con el riesgo moral de tener al Ejecutivo, al gobierno central, como garante. También está la presión por los nuevos organismos que se crean, y por la multiplicidad o duplicación de algunas funciones. Uno lo puede ver básicamente si es que por el lado fiscal tributario, si un día las regiones van a poder emitir deuda y van a poder cobrar impuestos, bueno, van a replicar mini servicio de impuesto interno, mini tesorería general de la República, y eso genera una presión obviamente fiscal. Y aquí hago una salvedad, porque mucha gente he escuchado que dicen, no, pero esto está resguardado por el principio de responsabilidad fiscal, porque esto es responsabilidad, está centralizado. La macro y lo fiscal está centralizada. ¿Cuál es el problema de esto? Que la herramienta parece ser insuficiente cuando la arquitectura del sistema fiscal que se está proponiendo abre diversas puertas que van a presionar el gasto fiscal por múltiples flancos, lo cual no es fácil de contener. Entonces, yo veo que sistémicamente hay riesgo importante. Cuando nos vamos a lo productivo, ya está el tema del precio justo, que se mencionó. Ahí yo solamente pongo un par de preguntas. ¿Es precio de mercado? ¿Es daño patrimonial? ¿Es en efectivo? ¿O en bonos del Estado pagadero a 50 años? Hay temas que dicen que hay jurisprudencia, pero hay un cambio constitucional de por medio. ¿Cómo cambia eso la jurisprudencia? Yo no soy abogado, no lo sé, pero es algo que causa ruido. Autonomías regionales. Perfecto. Autonomías regionales, territorial indígena, ya creo que ya está mencionado, lo dijo Claudia. El tema de la neutralidad competitiva también, que es básicamente que las empresas del Estado compitan en igualdad de condiciones con los privados. Derechos de agua, también ya se mencionó, pasamos de un derecho real a autorizaciones administrativas, y se pierde toda la eficiencia del mecanismo de mercado para redistribuir. Derecho a la naturaleza, no sabemos cuál va a ser el alcance y cómo esto va a afectar la producción. Concesiones mineras, se introduce una variación que tiene que ver con que ahora el Estado tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescindible sobre todas las sustancias minerales.
y hoy día es sobre las minas, y las concesiones son sobre las sustancias minerales. El problema de eso, y cómo lo han interpretado algunas personas, es que estaría haciendo un borrón y cuenta nueva de lo que son las concesiones sin saber qué va a pasar hacia atrás, y si hacia adelante es así, porque de ser así, quiere decir que el Estado va a tener dominio absoluto de todo, no solamente de las minas, sino de las sustancias minerales, y el incentivo para explorar se pierde. La protección de glaciares, porque es complejo, porque se incluyen los suelos congelados. Aproximadamente un 20% de la producción minera en Chile está en suelos congelados. Eso quiere decir que tendrían que parar, estoy pensando en Teniente y posible expansión, los bronces, Andina, sumamente complejo. El Estado debe regular los impactos y los efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera. ¿Qué significa eso? No sé, el Estado le dice al privado cómo tiene que hacer el proceso de encadenar. Ni idea. Libre competencia, ya se mencionaron algunas cosas, pero esto, bueno, esto lo tomé del ex fiscal nacional, así que se puede ir a arrasar, se puede ver su columna, pero me parece que estos son los puntos más importantes respecto a infracciones de libre competencia y a competencias que fue lo que dijo Claudia, que se perdería la delación compensada, que es una herramienta fundamental en temas de libre competencia. Conceptos no definidos, se hablan de estos conceptos y varios otros que no se sabe qué son, por lo tanto es difícil medir el impacto real. Y aquí, bueno, pero en la parte de las preguntas a lo mejor vendrá una pregunta como esta, artículos que me parecen positivos. Después podemos entrar en detalle, pero tiene que ver básicamente con temas de cambio climático, medio ambiente y protección de datos. Muchas gracias, Jorge, por tu esfuerzo y clara presentación. Abrimos entonces, a estos 10 minutos que nos quedan, abrimos la opción de consultas. Hay 3 consultas específicas que ya nos han llegado a través del correo, que se refieren a cuestiones particulares de la propia Constitución, que están abiertas a los 2 panelistas. La primera se refiere bueno, disponemos de la pregunta dice, la Constitución dispone de un amplio catálogo de derechos, ¿no? Y se amplía las opciones de reclamar en cuanto a que no solamente es la persona, sino que también pueden ser colectivos, ¿no? Que quieran hacer valer sus derechos consagrados en la borrador de la Constitución. En específico, dice, en particular es el caso de los derechos de la naturaleza, cuyos titulares son casi indeterminados. Está la Defensoría de la Naturaleza, un organismo que se crea, la comunidad cercana y cualquier otro ciudadano que pueda. La pregunta es, ¿de qué manera eso puede, este sistema, esta estructura, esta forma de enfrentar el tema de los derechos de la naturaleza puede afectar el desarrollo del país? Claudia, ¿qué nos puedes comentar? Buena pregunta. Es muy difícil. Yo comparto con Jorge que una de las dificultades que tiene la propuesta es que hay muchos conceptos que no sabemos qué significan ni cuáles son sus implicancias. Yo no sé qué significa el derecho a la naturaleza y puedo pecar de ignorante. En general, el problema de que uno pueda demandar al Estado por el no cumplimiento de derechos significa, además de un gasto fiscal, que como que la política, un poco la política social queda definida en los tribunales más que por las definiciones del gobierno. Y al mismo tiempo significa que el que puede, digamos, hacer todo el procedimiento, que eventualmente pueden no ser las personas con mayor nivel de vulnerabilidad, son los que pueden terminar recibiendo el derecho a en su máxima expresión. Pero en particular, y eso obviamente puede generar desigualdad, pero en particular a la pregunta de qué significan los derechos de la naturaleza, no lo sé. La preocupación es que la acepción de derechos de naturaleza sea tan amplia
y que hasta donde yo entiendo no hay como un orden de prelación entre los derechos de las personas versus el derecho a la naturaleza, que eso significa que si están en puestos de igualdad, eso elimina, digamos, muchas posibilidades de eso. Todo podría, en una interpretación extremista, todo podría violar el derecho a la naturaleza y eventualmente construir una casa podría ser algo que lo esté violando, si uno lo extrema. Pero yo creo que eso es una pregunta que probablemente los juristas puedan responder mejor que uno, porque la interpretación es algo muy amplio, hasta donde yo sé. Gracias, Claudia. Jorge, ¿quieres agregar algo? No mucho más, simplemente que cuando uno trata de llevar estas cosas a la práctica y uno ve cómo opera hoy día, cuando los proyectos entran a través de el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, se consideran ciertas medidas, por ejemplo, está mitigar, compensar daños, existe una estructura, si es que, y la actividad productiva per se va a generar siempre un daño ambiental, o sea, si yo produzco algo, a menos que sea con una fuente de 0% emisión, voy a estar generando una emisión y eso genera un daño. Si es que estoy en una zona obviamente no urbana y corto un par de árboles, voy a generar un daño. Obviamente esto se amplifica cuando uno va a actividades que son mucho más grandes, pensemos en la minería, por ejemplo. Entonces, el punto es cómo va a quedar o quién va a definir, cómo se va a definir son esos derechos y va a ser lo permisible y no permisible. Porque en el límite, que no creo que nadie esté pensando eso, es no poder hacer nada, ¿cierto? Tampoco se espera que si hay derecho se pueda hacer todo. Entonces, en el fondo, ¿cómo se va a definir ese amplio camino del medio de qué se puede y qué no se puede? Y mientras eso no esté, creo que genera mucha incertidumbre para inversiones de proyectos productivos y sobre todo relacionados a recursos naturales. Gracias, Jorge. Voy a tratar de poner, dado el tiempo que nos queda y nuestro compromiso de terminar a la hora, por las obligaciones que podemos tener nosotros después, cada uno de ustedes, voy a tratar de consolidar algunas preguntas. La primera es que acaba de llegar acá en el chat respecto a la opinión de los panelistas respecto al funcionamiento del Banco Central y la necesidad de su autonomía. Como ven, eso en la Constitución. Otra señala que el borrador de propuesta, que la propuesta de Constitución elimina el arbitraje con el Estado. Después incluso señala, entiendo que deberían desaparecer los paneles de expertos que dirimen situaciones entre el privado y el Estado en relación a contratos o concesiones, por ejemplo, en autopistas, o normas regulatorias, por ejemplo, el sector eléctrico. ¿Cuáles son los efectos para el desarrollo de nuestro país de esta norma, la que se refiere, por supuesto, a la eliminación del arbitraje con el Estado? El Banco Central, yo creo que no quedó tan mal. Yo preferiría como la estructura original, digamos, la que tenemos ahora, pero no me parece que haya quedado tan debilitado. Y en orden de magnitud, creo que hay otras cosas más complejas, como las que mencionó Jorge y mencioné yo, digamos, como los derechos de agua, por ejemplo. La verdad que en el tema de arbitraje no me he metido, no sé efectivamente cuáles pueden ser las consecuencias. Voy a dar respuesta muy parecida. Con respecto al Banco Central, a mí me sigue preocupando que no haya quedado completamente separado lo político coyuntural de los consejeros, o sea, que puedan ser removidos por razones políticas, porque al final del día, cuando se expanden los objetivos del Banco Central, darían pie para decir que hay un consejero que no está cumpliendo el mandato. Eso me parece que es preocupante, pero como dijo Claudia, comparado con otros temas que de verdad tenemos, que los problemas podrían ser de magnitudes gigantes, quedó relativamente bien lo del Banco Central. Y respecto al arbitraje, no, en mi revisión del articulado, no encontré cuáles serían los artículos específicos, por lo tanto tampoco me metí a revisarlo. Bueno, ya estamos ya cerca de la hora. Queremos agradecer, por supuesto, la participación de cada uno de ustedes
en esta discusión. Agradecer particularmente a Claudia y a Jorge su participación y el tiempo que han dedicado a este panel, y comentarles que este conversatorio va a ser subido a nuestra página web, a nuestro canal de YouTube, y se elaborará un documento que será distribuido, por supuesto, a toda nuestra base de datos respecto de este conversatorio con sus principales conclusiones. Sin duda que los panelistas nos han planteado puntos de incertidumbre importantes que le ponen un signo de interrogación preocupante a lo que puede ser el desarrollo de nuestro país. Quisiéramos invitarlos a nuestros próximos conversatorios. Vamos a tener un ciclo de 4 conversatorios relativos a descentralización y plurinacionalidad, otro sobre derechos sociales y por último, uno sobre el sistema político. Así que a cada uno de ustedes muchas gracias y esperamos entonces encontrarnos en nuestro próximo conversatorio.